Según la física, habitamos un mundo, realidad o universo de 3 dimensiones, al cual se le adiciona el tiempo, que según las últimas teorías se contempla como espacio-tiempo. Sin embargo, ¿podemos interpretar esta realidad de 3 dimensiones espaciales o solo percibimos un fragmento y lo interpretamos como si lo fuera? Hola, soy Sergio y en este video voy a hacer una exploración sobre los límites de nuestra percepción, conciencia e entendimiento sobre el lugar que habitamos y cómo afecta en la interpretación de la realidad. Como mencioné en los videos anteriores, que los sentidos tradicionales solo permiten captar un fragmento de lo que existe y que el dogma de la ciencia newtoniana se ha encargado de negar cualquier aspecto de la realidad que no puede explicar. Si bien en la actualidad existe un entendimiento mucho mayor de los aspectos sutiles mediante el estudio de la mecánica cuántica y el desarrollo tecnológico, existe una brecha a nivel escolaridad promedio y cultura popular donde hay un desconocimiento de estos descubrimientos tan relevantes para el entendimiento de lo que es la realidad y lo que puede llegar a ser. Para ilustrar estas limitaciones, acompáñenme por la siguiente línea de pensamiento. Para definir una dimensión, primero se necesita un punto, el cual determina un objeto unidimensional, pero al existir en un hipotético vacío, no tiene referencia, no se sabe si se mueve o está estático. Al poner un segundo punto, se establece una referencia espacial. Al unir estos dos puntos, se construye una línea que tiene mayor espacialidad, pero igualmente unidimensional. Para crear una segunda dimensión, se necesitan 3 líneas más, así creando un cuadrado. Un ser que habite este universo se puede mover hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, no teniendo entendimiento de la existencia de un arriba y un abajo. Asimismo, para generar una tercera dimensión, se requiere la adición de 3 cuadrados al cuadrado previo, generando un universo cúbico, en el cual un ser que habita este podría moverse en todas las direcciones dentro de este, y sería limitado por este mismo. Este entendimiento lo tenemos como un observador en tercera persona de la experiencia de cada uno de estos seres. Todo cambia cuando somos nosotros uno de esos seres, es decir, si experimentamos estas dimensiones en primera persona. Con los sentidos tradicionales de un humano, solo percibiríamos un aspecto o fragmento de este. Por ejemplo, un ser unidimensional solo podría distinguir distancias con objetos. En el caso de un ser que habita en 2 dimensiones, solo podría percibir el cambio en el tamaño, específicamente en el ancho del objeto que se aleja, o se acerca, o se mueve hacia los costados. Por otro lado, en el caso de la percepción de un ser que habita 3 dimensiones, solo aumenta su percepción en una dimensión, es decir, que su percepción visual espacial corresponde a 2 dimensiones, donde interpreta las distancias de objeto en base a su tamaño. En el caso de que un objeto pudiera aumentar o reducir su tamaño proporcionalmente a lo que su visión interpreta, este ser interpretaría que el objeto sigue en el mismo lugar. Quizá mediante cambios lumínicos podría cambiar su interpretación, y mediante la audición podría generar un grado de interpretación de la realidad complementaria. Teniendo esto en cuenta, nuestra percepción de la realidad, además de ser fragmentada, es bidimensional, siendo nuestro cerebro de forma subconsciente que genera la interpretación de una realidad tridimensional, y no necesariamente que nosotros podamos efectivamente captar la información de estas 3 dimensiones, como se asumiría por sentido común. Teniendo esto en consideración, no solo podemos ver reflejado esto en el mundo físico o material, sino también en el mundo de los conceptos e ideas. Nuestro entendimiento del mundo está constituido por las palabras, que tienen anexados a los objetos o conceptos, y que están unidos a estas de forma arbitraria, que están en constante cambio y se adaptan según los términos que definen aspectos próximos a estos. En español tenemos el ejemplo del pez y el pescado, entendiendo la diferencia entre el mismo ser, pero la diferencia está en su estado de conciencia, dependiendo si éste la posee o no. Estas similitudes y diferencias componen el lenguaje, pero al momento de generar una asociación, se produce una disociación entre el entorno y el objeto o concepto.
Al igual que se produce en el momento en que un cuadrado es generado en un vacío, el cuadrado, el objeto o el concepto creado deja de ser parte del todo o la nada, en el caso del vacío, para ser algo aparte. Pero esta interpretación del objeto o concepto es mental, así como también lo es la división o polarización. En sí misma, la separación solo existe en la interpretación bidimensional de estos conceptos. La polarización que se genera existe en cualquier cualidad que se le puede atribuir a un objeto o concepto, donde plantea una significación opuesta, la cual se entiende como absolutamente opuesta e irreconciliable con el término que se contrapone. Estas van desde el bien y el mal, la luz y la oscuridad, en la política como la izquierda o derecha, en los sistemas económicos como el comunismo o el capitalismo, entre muchos más. En la espiritualidad se plantea la existencia de estas polaridades para la expansión de la conciencia, tanto personal como colectiva, entendiendo que para experimentar un aspecto tiene que existir el otro extremo, y que como seres humanos no existimos en un estado de perfección, sino de continuo cambio y evolución. Por lo mismo, esto no significa que uno sea superior al otro, es todo lo contrario. Al tener la percepción bidimensional, focalizamos en una de las polaridades, que al basarnos en nuestra subjetividad, experiencia personal y formación teórica, construimos una serie de creencias racionales que justifican esta posición frente a estas polaridades con base en la historia que llamamos vida. Como mencioné en los videos anteriores, estos pensamientos o hábitos mentales se pueden generar en diferentes momentos de la vida y están principalmente engranados y sostenidos en nuestro comportamiento por el entorno, ya sea por los medios de comunicación, la educación formal, entre otros aspectos que obedecen métodos de corroboración externa al individuo que condicionan a pensar y encarar las situaciones desde la misma perspectiva o visión a los desafíos que van surgiendo. La tercera opción o alternativa no es algo nuevo, ya existe hace milenios. En las culturas y religiones orientales, el concepto de equilibrio se ve reflejado de muchas formas. El símbolo más emblemático y conocido es el yin y el yang. En este se ve reflejado la existencia de aspectos opuestos, inherentemente en su contrario complementario, generando un balance entre los extremos, o la no dualidad. Este encuentro entre conceptos no necesariamente se produce desde la lógica racional, ya que somos seres que racionalizamos nuestras emociones, que además respondemos de forma automática por nuestro subconsciente, por lo que requerimos conectar con aspectos íntimos que niegan o rechazan los aspectos opuestos como respuesta automática. Como en el caso del cuadrado, al generar esta figura, implícitamente está la existencia de un otro, de su opuesto, es decir, la no forma o vacío, que eventualmente puede generar una figura opuesta, pero que en sí misma es otro aspecto del todo. En la misma manera, nuestra visión o perspectiva mental está condicionada por el bombardeo de información del entorno en el que habitamos, y como seres de hábitos que somos, es complejo reevaluar estos conceptos al no tener una exposición a una perspectiva distinta. Esta división dual existente solo se mantiene porque existe una desconexión de la mente con el resto del cuerpo, planteando a la mente como centro de operaciones y procesamiento de toda la información que absorbe nuestro cuerpo, que como mencioné en el video sobre la espiritualidad, metafísica y ciencia, nuestro corazón posee células que captan y procesan información de forma distinta al cerebro, y en una sociedad que se guía mediante la ciencia newtoniana, que se presenta como la última explicación a todos los fenómenos del universo, ignorando toda esta información alternativa que recibe el cuerpo. Este camino que llevamos recorriendo hace siglos nos ha llevado al borde de la extinción, con una pandemia que exacerbó las desigualdades por la poca empatía hacia los demás, así como también el sesgo por narrativas o cosmovisiones únicas, polarizadoras y universales, que integran grises dentro de estas, que solo generan división y conflicto.
Para trascender estas divisiones se requiere un cambio de perspectiva, y para generar esta alternativa se requiere una reconexión con uno mismo, un empoderamiento personal, entender que no hay un salvador, sino que uno tiene que salvarse a uno mismo, alejándose de la narrativa donde tus acciones no tienen efecto en la realidad material, y empezar a discernir sobre estos extremos que solo son funcionales a las élites que las fomentan, desconociendo que las reales necesidades de las personas yacen en el equilibrio, la colaboración y la descentralización del poder, contemplando que por nuestra percepción y el estado actual de las cosas, así como también por la formación que recibimos, estamos condicionados a interpretar los hechos que son presentados de determinada manera para identificarnos con uno o el otro, estableciendo al opuesto como el principal villano, quien tiene que ser derrotado, pero que no puede ser eliminado porque al deshacer este funcionamiento se rompería esta dinámica de poder que mantiene las cosas como están. Hasta la próxima.